Aproximación e interpolación. Segunda parte. En esta segunda parte de aproximación e interpolación, se comienza el estudio de los métodos de interpolación. Temas a tratar en la segunda parte. Ya se ha establecido qué es lo que se entiende por interpolación numérica. Esta etapa comienza con el estudio de la interpolación polinómica general, la cual se basa en la sustitución de una función o una tabla de valores por un polinomio que considera a todos los valores. Cuando el número de puntos aumenta, también aumenta el grado del polinomio, que se hace más oscilante, lo cual se traduce en un aumento de los errores. Luego se estudia la interpolación polinómica en la forma de Lagrange, que permite construir los polinomios interpoladores, que constituyen las funciones base, como productos de diferencias de abscisas, al tiempo que los coeficientes de peso son simplemente los valores conocidos de la función f de x. Se continúa el estudio con el planteo de los polinomios de Newton, como funciones base para las interpolaciones, y se mencionan los diferentes métodos para calcular los coeficientes de peso, con especial atención al método de las diferencias divididas. Finalmente, se presentan los polinomios ortogonales y sus propiedades, comenzando el estudio de los polinomios de Legendre. Interpolación polinómica general. En la primera parte, se ha definido la interpolación numérica como un método numérico que consiste en obtener la función f de x como una combinación lineal de un conjunto de funciones base. Las funciones base más elementales están constituidas por el conjunto 1, x, x al cuadrado, x al cubo, etc. Este conjunto, que teóricamente es infinito, tienen como elemento genérico a, x elevado a la potencia j-1, con j variable desde 1 hasta n, siendo n tan grande como se pueda. Existe un teorema que permite demostrar la existencia y unicidad de solución del problema de interpolación general. Si se tienen m duplas, x sub j, y sub j, con la única condición que todas las x sub j sean distintas, existe un único polinomio de grado máximo m-1, que cumple con la condición que los valores que adopta el polinomio, para el valor x sub j, sea igual a y sub j. Esta es la llamada interpolación polinómica general, que se basa en la sustitución de una función, o una tabla de valores, por un polinomio que considera a todas las duplas. El polinomio está formado como la sumatoria de m funciones de base, a las que algunos autores llaman funciones de forma, multiplicadas por sus correspondientes coeficientes constantes, llamados coeficientes de peso. Los coeficientes de peso, identificados como c sub j, y de los cuales hay una cantidad igual a m, se calculan a partir de resolver un sistema de ecuaciones compatible con una única solución. La matriz de coeficientes, para este problema también recibe el nombre de matriz de Vandermonde y para determinarla, solo es necesario conocer el vector x, es decir, el vector que agrupa a todas las coordenadas independientes. De nuevo, se repite que la forma más simple de armar la matriz de los coeficientes o matriz de Vandermonde, es por columnas. La primer columna es toda conformada por unos, debido a que el primer elemento del conjunto de las funciones de forma es 1, lo cual indica independencia respecto a la variable x. Desde la segunda columna en adelante, la matriz de Vandermonde se construye con los valores de x elevados a la potencia j-1, siendo j el número de columnas sobre la cual se está trabajando. Para determinar la matriz de Vandermonde, también se puede emplear la función Vander de MATLAB, que funciona como se aprecia en la gráfica. La principal diferencia entre la matriz de Vandermonde y la matriz de los coeficientes calculada para el método de los mínimos cuadrados es que la matriz de Vandermonde siempre es cuadrada y de orden m. Este sistema lineal de Vandermonde, y por ende la interpolación polinómica general, solo tiene un significado teórico, ya que su resolución por métodos numéricos presenta una serie de comportamientos negativos, entre los que se pueden mencionar, un alto costo computacional, una alta exigencia de almacenamiento y una baja exactitud. Se ha dicho que el polinomio interpolante viene definido por las m duplas, x sub j, y sub j.
Pero cuidado, cuando el número de puntos m aumenta, también aumenta el grado del polinomio, que es igual a m-1, y entonces, se hace cada vez más oscilante, lo cual se traduce en un aumento de los errores. Entre los scripts para MATLAB, se ha desarrollado uno que es capaz de realizar la interpolación polinómica, usando los conceptos analizados. Polinomios de Lagrange. Interpolación polinómica en la forma de Lagrange. Se repite que, por definición, la interpolación numérica es un método numérico que consiste en obtener la función f de x como una combinación lineal de un conjunto de funciones base. Para el análisis numérico, el polinomio de Lagrange, llamado así en honor a Joseph Louis de Lagrange, es una forma de presentar el polinomio que interpola un conjunto de puntos dado, aunque parece que originalmente lo descubrió Edward Waring en 1779. El procedimiento de interpolación polinómica en la forma de Lagrange se basa en trabajar con los polinomios de grado n-1, llamados polinomios de Lagrange, como funciones base o funciones de forma. Los polinomios de Lagrange se definen a través de la expresión genérica mostrada en la gráfica. Es interesante comprobar que la matriz de los coeficientes, para la interpolación polinómica en la forma de Lagrange, es la matriz identidad de orden m. Esto conduce a que los coeficientes de peso sean directamente los valores de la función en el punto considerado. Entre los scripts para MATLAB, se ha desarrollado uno que es capaz de realizar la interpolación polinómica en la forma de Lagrange, usando los conceptos analizados. Estimaciones del error en la interpolación de Lagrange. En el caso habitual, en que los valores y igual a f de x sean las imágenes en los puntos x de una cierta función, interesa investigar la separación entre el polinomio interpolador en la forma de Lagrange y la propia función f de x, lo que obliga a considerar que la función f de x es continua con derivadas continuas hasta orden n+1. Entonces, como muestra la imagen, la diferencia entre la función original f de x y el polinomio interpolador en la forma de Lagrange, está acotada a un máximo, que fija el error de la interpolación en el orden n, es decir, de orden igual al número de puntos que interpola. La metodología para estimar el error en la interpolación de Lagrange, así como las demás estimaciones de errores, será tratada en un futuro vídeo. Polinomios de Newton. Interpolación polinómica bajo el esquema de Newton. Como en el resto de las interpolaciones, esta interpolación numérica consiste en obtener la función f de x como una combinación lineal de un conjunto de funciones base, y aunque solo existe un único polinomio que interpola una serie de puntos, existen diferentes formas de calcularlo. Bajo el esquema de Newton, las funciones base se consideran construidas a partir de la productoria indicada en la imagen. Si se considera que hay que interpolar n puntos, hay que observar dos aspectos. Primero, hay n funciones base, ya que la primer función base es igual a 1. Segundo, cada función base está formada por un número distinto de términos dentro de la productoria, variando desde 1, para j igual a 2, hasta n-1, para j igual a n. Esto puede apreciarse en la matriz de los coeficientes que se muestra como una matriz triangular inferior. Por facilidad, las funciones base no se arman a partir de la ecuación de definición, sino que se emplea la fórmula de recurrencia, partiendo de asumir que la primer función base es igual a 1. Este método es útil para situaciones que requieran un número bajo de puntos para interpolar, ya que a medida que crece el número de puntos, también lo hace el grado del polinomio. Existen ciertas ventajas en el uso de este polinomio respecto al polinomio interpolador de Lagrange. Por ejemplo, si fuese necesario añadir algún nuevo punto o nodo a la función f de x, tan solo habría que calcular, en este último punto, una función de forma adicional, dada la relación de recurrencia existente. Coeficientes de peso para los polinomios de Newton. El esquema muestra que la matriz de coeficientes, para la interpolación empleando polinomios de Newton, es una matriz triangular inferior,
por lo cual existen tres procedimientos válidos para obtener los coeficientes de peso de cada una de las funciones base. Primer procedimiento, emplear un esquema de sustitución hacia adelante, porque el primer coeficiente de peso es igual al valor de la función f de x en el punto x sub 1, es decir, el valor y de la primera dupla x y. Segundo procedimiento, usando el esquema de Gauss, o Gauss-Jordan, para transformar la matriz de coeficientes ampliada con el vector de los valores de la función f de x, en la matriz identidad ampliada con el vector de coeficientes de peso. Tercer procedimiento, empleando las diferencias divididas, que tal como muestra la imagen, son expresiones recursivas. Sin embargo, a medida que aumenta la cantidad de puntos, el método, tal como se plantea en forma teórica, puede volverse confuso debido a la cantidad de diferencias a obtener. Diferencias divididas para los polinomios de Newton. Procedimiento tabulado. Primero se considera una tabla que tendrá un número de filas igual al número de puntos, que se asume igual a n, y un número de columnas igual al número de puntos más 1, es decir n más 1. La tabulación consiste en escribir las abscisas x en la primera columna de la tabla y completar la segunda columna de la tabla con los valores de y, es decir igual a f de x. Luego, la tercer columna es la diferencia dividida de primer orden, es decir las diferencias de la columna de las funciones f de x entre el punto bajo estudio y el inmediato anterior, divididas por las diferencias de los valores de x correspondientes. La tercer columna es la diferencia dividida de segundo orden, la cuarta columna es la diferencia dividida de tercer orden, y así sucesivamente. Dada la forma que tiene la tabla, se denomina método piramidal. Se puede ver fácilmente qué cálculos se hacen para obtener el siguiente elemento. En cada diferencia dividida, los numeradores son la diferencia entre los valores que están en la columna anterior, entre el nivel del punto en estudio y encima del mismo, mientras que los denominadores son las diferencias entre dos valores de abscisas x, una a nivel del punto en estudio y la otra siguiendo la diagonal desde la diferencia actual, hasta el valor de la función, hacia arriba. El ejemplo muestra cómo determinar los coeficientes de peso para un polinomio de segundo orden por medio del método de Newton. Obsérvese que los coeficientes de peso se ubican sobre la diagonal de los valores tabulados. Se puede esperar el mismo orden de error que en el método de Lagrange, es decir, la exactitud es del orden n, igual al número de puntos interpolados. Tabla de diferencias divididas. La parte crítica del método de interpolación polinómica bajo el esquema de Newton es la determinación de los coeficientes de peso. En la imagen se puede apreciar el algoritmo, que con dos bucles, completa los valores de la tabla de cálculo. En la diagonal principal de la matriz remarcada, cuya primer columna está formada por los valores de la función f de x en los puntos dato, son los buscados coeficientes de peso. El segundo punto importante, es asignar correctamente cada coeficiente de peso a cada una de las funciones base del esquema de Newton. El primer elemento de la diagonal principal, que resulta ser d de 1, 1, y que es igual a f de x en x sub 1, se debe asociar a la primera función de base, que es de valor 1, es decir es el término independiente. El segundo elemento de la diagonal principal, que resulta de d2, 2, se debe asociar a la segunda función de base, que es igual a la diferencia x menos x sub 1. En general, el iésimo elemento de la diagonal principal, que resulta de di, se debe asociar a la iésima función de base, que determinada con la fórmula de recurrencia, es igual a la i menos 1ésima función de base multiplicada por la diferencia, x menos, x sub i menos 1. Entre los scripts para MATLAB, se ha desarrollado uno que es capaz de realizar la interpolación polinómica empleando el esquema de Newton y usando los conceptos analizados.
Polinomios ortogonales. Los polinomios ortogonales son conjuntos de polinomios que forman una base ortogonal de cierto espacio de Hilbert, que no es más que una generalización del espacio euclídeo. Los polinomios ortogonales son importantes porque se emplean, entre otras áreas, en la teoría de la aproximación de funciones, en la teoría de ecuaciones diferenciales y la mecánica cuántica. El llamado producto interior de dos polinomios en el intervalo, a, b, se define como la integral en el mismo intervalo, a, b, del producto ponderado de los dos polinomios. En la imagen se muestra la forma matemática del producto interior de dos polinomios. Hay que aclarar que la función de ponderación w de x es estrictamente positiva, aunque en la mayoría de los casos es de valor unitario y no aparece en la expresión de la integral. Dos polinomios se dicen ortogonales en el intervalo, a, b, si se cumple que el producto interior de los dos polinomios en el intervalo, a, b, sea igual a 0. Ejemplo. En el intervalo desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, los polinomios seno de x y coseno de x, con función de ponderación w de x igual a 1, son polinomios ortogonales. Definición de los polinomios de Legendre. Una interesante familia de polinomios ortogonales es la familia de polinomios de Legendre, definidos para el intervalo, menos 1, 1, por medio de la expresión general que se presenta en la imagen. Según la fórmula de definición, si se desarrolla el polinomio de Legendre para y igual a 0 se tiene que es 1, y si se desarrolla el polinomio de Legendre para y igual a 1, se tienen que es igual a x, tal como muestra la imagen. En lugar de usar la expresión de la definición, es conveniente emplear una de las fórmulas de recurrencia, de las cuales existen por lo menos 3, que permite calcular cada polinomio de Legendre a partir de los dos polinomios anteriores, sabiendo que los dos primeros polinomios valen 1 y x, respectivamente. Existen 3 propiedades de los polinomios de Legendre, que son importantes de recordar. Primera propiedad, dependiendo del orden, los polinomios de Legendre son simétricos o antisimétricos. Para polinomios de orden par, son simétricos y para orden impar, son antisimétricos. Esto es así porque el valor del polinomio de orden k para menos x, es igual a menos 1 elevado a la k veces, el valor del polinomio de orden k para x. Segunda propiedad, los polinomios de Legendre definidos son estandarizados, a veces llamados normalizados, porque el valor del polinomio de orden k, para x igual a 1, es igual a 1. Tercera propiedad, la derivada de los polinomios de Legendre en el punto final solo depende del orden, ya que el valor de la derivada del polinomio de orden k, para x igual a 1, se calcula como, 1 medio de k, por k más 1. Primeros polinomios de Legendre. La imagen muestra los primeros 8 polinomios de Legendre. Ahora puede verse que los polinomios pares son simétricos y los polinomios impares son antisimétricos. Los polinomios pares presentan iguales valores, tanto para abscisas positivas como negativas. Además, también se aprecia la variación de la integración numérica de los polinomios P3 y P4 en el intervalo, menos 1, 1, la cual no es exactamente 0, debido a los inevitables errores de redondeo. Interpolación con polinomios de Legendre. Dados los n puntos por medio de sus pares de valores x, f de x igual a y, para aplicar los polinomios de Legendre, sobre la función f de x, definida en el intervalo, a, b, se aplica la definición de interpolación polinómica, donde las funciones base son ahora los polinomios de Legendre.
Las constantes se calculan resolviendo un sistema lineal, donde la matriz de coeficientes se determina, nuevamente por columnas, con los valores de los polinomios de Legendre para las abscisas normalizadas. La normalización de las abscisas es necesaria porque, los polinomios de Legendre están definidos en el intervalo -1 hasta 1, para lo cual se emplea la expresión de normalización que se aprecia en la imagen. La expresión es simplemente la ecuación de una recta que determina los valores de las abscisas normalizadas a partir de considerar la correspondencia entre el valor mínimo del intervalo de interpolación, que es A, y el valor mínimo del intervalo de definición de los polinomios de Legendre, que es -1, en conjunto con la correspondencia entre el valor máximo del intervalo de interpolación, que es B, con el valor máximo del intervalo de definición de los polinomios de Legendre, que es +1. Entre los scripts para MATLAB, se ha desarrollado uno que es capaz de realizar la interpolación polinómica empleando los polinomios de Legendre y usando los conceptos analizados. Continuará en aproximación e interpolación, tercera parte.